El Coliseo, símbolo de la grandiosidad de Roma, nos lleva a la memoria la célebre frase en latín «Ave Caesar, mori tutti te salutan». Nada más lejos de la realidad, como vamos a ver. Por su extensión, le dedicaremos varios episodios para poder desentrañar todos sus misterios y poder así separar el mito de la realidad histórica. Así que, atentos a los nuevos vídeos que van a salir, suscríbete para no perderte ningún vídeo y comenzamos. El Coliseo es por mérito propio la imagen del esplendor de la antigua Roma, capital del Imperio Romano. El anfiteatro Flavio, o más conocido como el Coliseo, construido en el siglo I, está situado prácticamente lindando al este con el Foro Romano, siendo por sus dimensiones el anfiteatro más grande construido en la antigüedad. Desde entonces han pasado más de 2000 años desde su construcción. Inaugurado por el nombre oficial de Anfiteatro Flavio, en honor a la dinastía que ordenó su construcción, su nombre cambiará para ser denominado con el nombre coloquial que utilizaban los romanos, Coliseo, dicho en latín Colosseum. El nombre coloquial provenía de la gran estatua que había en sus aledaños, el Coloso de Nerón, estatua que no ha llegado hasta nuestros días. La planificación de su construcción de esta grandiosa obra la llevó al este del Foro Romano, comenzando su construcción en el año 70 después de Cristo, aproximadamente en tiempos del emperador Vespasiano, para finalizar las obras en el año 80 después de Cristo, ya bajo mandato del emperador Tito. Sus dimensiones están acordes a la grandiosidad del Imperio Romano. Los espectadores que acudían al Coliseo se encontraban con una gran estructura que se alzaba a más de 48 metros de altura. La base del edificio tiene unas medidas aproximadas de 187 por 155 metros, mientras que la superficie que ocupa la arena es de 75 por 44 metros. Su perímetro total suma 524 metros y ocupa un área de aproximadamente 24.000 metros cuadrados, con una capacidad para albergar a más de 50.000 espectadores. Gracias al patrocinio del emperador, se daban las mejores luchas de gladiadores del imperio dentro del Coliseo, así como espectáculos públicos como naumaquías y cazas de animales, sin olvidar las ejecuciones públicas, recreaciones de famosas batallas campales y obras de teatro basadas en la mitología clásica. El fin de los espectáculos era el entretenimiento del pueblo. La ampliación del Coliseo por parte del emperador Domiciano para dar cabida a 10.000 espectadores extra en el Coliseo, tuvo como consecuencia la suspensión en su recinto de las batallas navales Naumachiae. Antes de la ampliación, solo en 3 ocasiones se hizo una naumaquía o recreación de una batalla naval. La palabra naumaquía en latín, naumachiae, literalmente combate naval, significaba paralelamente en época romana tanto al espectáculo sangriento y teatral en el que se representaba una batalla naval, como también a la cuenca hidrográfica o al lugar físico donde se llevaba a cabo término. Era sin lugar a duda los espectáculos más sangrientos, complejos y caros de la antigua Roma. Las batallas navales teatralizadas intentaban conseguir el mayor realismo posible de sus participantes, denominados naumachiari, que portaban uniformes acordes a los dos bandos representados en la batalla naval, generalmente haciendo una alusión a una antigua batalla de la historia de Grecia. El combate era muy sangriento y violento, donde el espectador visualizaba una auténtica orgía de sangre, mutilaciones y ahogamientos constantes. Sus combatientes, naumariachi, eran normalmente prisioneros de guerra o condenados a muerte. La esperanza de la vida de algunos de sus participantes era nula, y estos podían ser unos cientos o miles de hombres enfrentados entre sí. La primera naumaquía representada que tengamos constancia fue patrocinada por Julio César al pueblo de Roma en el año 46 a.C., para festejar su cuádruple triunfo. Para los festos, Julio César mandó construir una gran piscina cerca del río Tíber, donde podían maniobrar auténticas naves birrenes, tirrenes y cuatirrenes. La batalla naval enfrentó a 2.000 combatientes y 4.000 remeros, siendo estos reclutados entre los prisioneros de guerra. Posteriormente, el emperador Claudio organizó una naumaquía en el año 52 después de Cristo. Se desarrollaría en el lago Fucino, como parte de los trabajos para inaugurar el mismo. En este caso, se enfrentaron cerca de 19.000 combatientes. La mayoría de ellos eran condenados a muerte. Lo relevante de esta naumaquía fue una frase que dejaría Seutonio en su obra Vidas de los 12 Caesares.
Por ella, sabemos que los naumachiari, los combatientes de las naumaquías, saludaron al emperador Claudio antes del combate con la célebre frase «Morituti te salutan», los que van a morir te saludan. Tradicionalmente se piensa que era una frase ritual de los gladiadores con la que se dirigían al emperador antes del combate, pero realmente solo se tiene constancia de su utilización durante la celebración de la naumaquía, de ahí su importancia histórica. Como vemos, las naumaquías eran espectáculos mucho más sangrientos que las tradicionales luchas de gladiadores, que implicaban un menor número de combatientes, y en luchas que no terminaban necesariamente con la muerte de los vencidos. El nacimiento de las naumaquías o batallas navales está estrechamente unido a otro espectáculo anterior, el combate de tropas, que consistía en el enfrentamiento de dos pequeños ejércitos. En este caso, los luchadores de ambos ejércitos eran normalmente condenados a muerte, carentes de entrenamiento, nada que ver con los gladiadores. Lo único que hizo César, artífice de la creación de la naumaquía, fue convertir la batalla entre ejércitos a un espectáculo naval. En el transcurso del calendario anual romano estaban programadas cerca de 165 fiestas en la ciudad eterna. La mayoría de estas fiestas se desarrollaban dentro del Coliseo. Pero la gran ambición del emperador Vespasiano, en su construcción, era su visión política, la de poder volver a congraciar al emperador con el pueblo de Roma tras el terrible incendio que dejó a la ciudad eterna sin su teatro, ubicado en el campo de Marte en el año 64. Para la inauguración del Coliseo, las fuentes antiguas nos hablan de unos fastos sin igual. El emperador ordenó la celebración de unos juegos como nunca se habían visto antes. La celebración duró 100 días, en los que lucharon entre sí gladiadores y fieras. Narran las fuentes que al menos 5.000 fieras perecieron durante los 100 días de celebración, a los que habría que sumar varias decenas de gladiadores. Para su construcción, los materiales empleados serían esencialmente bloques de travertino, hormigón, madera, ladrillo, piedra toba, mármol y estuco. El aforo planificado inicial para el Coliseo serían de 50.000 asistentes, pero con la ampliación de Diocleciano pasó a albergar entre 55 y 65.000 espectadores que se distribuían en una interminable sucesión de gradas de 80 filas. En función del estrato social en el que te movieras, se distribuían los asientos, siendo las primeras filas más cercanas a la arena asignadas al emperador, su familia, senadores y patricios. A medida que te alejabas de la arena e ibas ascendiendo de fila, los espectadores se iban situando según su estatus social dentro de la sociedad romana. El uso del Coliseo fue prolongado durante siglos hasta unos años después de la caída de Roma y el Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo. Sus últimos juegos se celebraron en el siglo VI. A partir de ese momento el anfiteatro se convirtió a nuevos usos, ya que el afianzamiento del cristianismo se prohibieron los espectáculos de gladiadores y de caza en el recinto. Una de las principales novedades en la construcción del Coliseo será la ubicación del propio edificio, ya que se rizó sobre una planicie y no como se venía haciendo tradicionalmente, aprovechando alguna elevación o pendiente para poder soportar mejor el peso de las gradas. De hecho, el Coliseo se asienta sobre un valle del que se había secado un pequeño lago que el emperador Nerón usaba normalmente para su domus area, situado entre las colinas del Palatino, Esquilino y Celio. Esto se debió a las aportaciones técnicas llegadas con la dinastía Flavia, y más concretamente con la aparición a partir de ahora de la bóveda de aristas. Con esta solución técnica se consiguió dar la solución estructural para poder elevar los edificios sobre el nivel del suelo. El desarrollo de esta nueva arquitectura hueca permite lucir al Coliseo de altas paredes con filas de arcadas cóncavas. La principal característica de su construcción es tener una planta oval, a partir de la cual se eleva toda la estructura arquitectónica, mediante el uso de elementos constructivos característicos del arte romano.